Querida familia en Cristo, bienvenidos. Hace mucho tiempo que no había hecho video. Bueno, pasaron las Pascuas. Espero que todos hayan pasado unas hermosas Pascuas en familia. Que hayan disfrutado de ese tiempo maravilloso que es recordarse que nosotros hoy, como cuerpo de Cristo, somos ese cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, primeramente también quería recomendarles que en los videos siempre en la parte de abajo de la descripción están todos los versículos sobre los cuales está basada la enseñanza. Entonces yo les recomiendo porque en realidad me he dado cuenta por mí misma, primeramente, que nosotros necesitamos poner la palabra de Dios delante de nuestros ojos, porque el Señor lo dice. El Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Le dijo estas palabras. Un momentico, ya les busco. Dice así, dice... le dijo así a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Que este libro no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ese porque es el resultado de esto será que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese Josué capítulo 1, ¿verdad? 6 al 8, que yo les recomiendo de leer. ¿Y por qué les decía que es importante que nosotros pongamos la palabra de Dios delante de nuestros ojos? Porque hay algo que nosotros tal vez no lo sabemos, pero cuando nosotros ponemos la palabra de Dios delante de nuestros ojos, nosotros leemos por nosotros mismos. Algo está sucediendo allí en nuestra mente, en nuestro cerebro, y se están haciendo conexiones. Porque no es lo mismo que yo les hable de Dios, ¿verdad? A que ustedes conozcan la palabra de Dios y a Dios mismo por ustedes mismos. Es muy diferente a que a mí me hablen de fulanito y me hablen mucho de él y siempre me hablen de él y me lo describan y me digan qué es lo que hace, qué habla, qué dice, cómo vive. Todo eso es muy diferente a que yo personalmente me encuentre con esa persona, ¿verdad? Porque ahí yo puedo decir: la conozco, no, yo he escuchado hablar de. Y entonces nuestro Padre desea que nosotros cada uno lo conozcamos por nosotros mismos. Entonces yo estoy, y todos los que enseñan la palabra, estamos ahí solamente para mencionar cosas que de pronto les pueden a cada uno, según el lugar donde estén aprendiendo, el área donde Dios les está enseñando, ¿verdad? Ver cosas que dicen: eso existe en el reino, ok, voy a investigar con mi padre, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, y realmente esta primera parte del video es para decirles que ustedes mismos necesitan siempre leer por sí mismos la palabra que es la base de la enseñanza que estoy dando, y meditar con el Espíritu Santo, reflexionar con Él, que Él es el verdadero instructor nuestro. Él es el que nos enseña, y la unción que está en el Espíritu nos enseña y nos lleva por camino derecho. Entonces sean bendecidos con este nuevo video y que sean ricamente fortalecidos, bendecidos con la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar del libro de Proverbios y de la sabiduría. ¿Por qué paso
de haber hablado acerca del Espíritu Santo al libro de Proverbios sobre la sabiduría, porque en realidad el Espíritu Santo, que es nuestra compañía, es esa persona que está siempre con nosotros, Él nos va a instruir en la sabiduría de Dios, siempre. Y nosotros necesitamos tener la correcta actitud con respecto a lo que Él nos está enseñando y nos está instruyendo. Cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y podemos tener esa relación con Él. Entonces, dice, le voy a leer a partir de Proverbios el capítulo 2 y unas partes del capítulo 3, para que veamos juntos que nosotros tenemos que disponer nosotros mismos, nuestra actitud, cómo debe ser con respecto a lo que el Espíritu Santo nos va enseñando, no solamente a través de la palabra que está escrita, sino también cuando Él mismo nos trae revelación de algo. Entonces, dice así, capítulo 2, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Fíjense bien que en esta parte Dios nos está haciendo un llamado como hijos. Él no está hablando, Dios es espíritu, y entonces está hablando ¿a quién? Al hijo espiritual, a esa hija espiritual que soy yo. No está hablando al ser carnal, no está hablando al ser humano, porque la palabra misma lo dice, que el ser carnal no puede entender las cosas del espíritu. Entonces, ¿quién es la que está o quién es el que está escuchando esta palabra? Tiene que ser ese hombre espiritual, esa mujer espiritual. Y es la que ha nacido de nuevo y es la que está sentada o el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, esto se los digo para que vayan tomando conciencia de que primeramente estamos conscientemente en nuestro espíritu. Entonces dice aquí, así, dice, hijo mío, por eso el Padre dice hijo mío, porque Dios es espíritu y le está hablando a su hijo espiritual. Entonces dice, si tú recibes mis palabras y mis mandamientos, los guardas, hay esto y esto y esto. Y Él da las recomendaciones. Dice, atento tu oído a la sabiduría de Dios, a la mía, a la sabiduría mía, dice Dios. Inclina tu corazón a la prudencia, ¿no? Entonces Él nos está diciendo, tu corazón debes siempre inclinarlo y ser prudente, ¿no? Tienes que ser, a la prudencia es que seas prudente, que tenemos que estar atentos, que tenemos que observar y no recibir todo lo que viene por ahí a nuestros oídos o delante de nuestros ojos. Hay que ser prudentes. Y dice, y clamas a la inteligencia, porque Él nos ha dado una inteligencia para que nosotros reflexionemos en la manera correcta. ¿Y cómo reflexionamos en la manera correcta? Es con la palabra de Él y con el Espíritu Santo, que Él está allí para ayudarnos. Entonces dice, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Wow. Quiere decir que solo si yo aprendo sabiduría, solo si según la sabiduría que Dios me da en su palabra y con su Espíritu Santo,
si yo pongo atención a ella, entonces voy a entender lo que significa el temor del Señor. Entonces dice, y hallarás, además, porque esa es la promesa, fíjense bien, entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es maravilloso. O sea, si yo hago lo primero, entonces lo segundo va a suceder. Nosotros no tenemos por qué estar en la confusión, ni tampoco vamos a ser avergonzados si nosotros hacemos exactamente lo que Él nos instruye a hacer. Nosotros no vamos a ser avergonzados, ni tampoco vamos a estar en la confusión. Es más, Él nos promete que llegaremos al temor de Él y al conocimiento de Él. Entonces dice, porque Dios o Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Qué es a los rectos? Hay que reflexionar sobre eso y yo no les voy a desmenuzar todo. Es necesario que cada uno investigue qué es ser recto, si no lo concibe bien. ¿Qué es la rectitud? Delante de Dios, está claro. Es escudo a los que caminan rectamente. Fíjense que es algo primordial, caminar rectamente y ser recto. Porque en ese hay una promesa. Si yo camino rectamente, Dios dice y promete que Él es escudo mío. O sea, mi defensor. Entonces dice, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, consecuencia, ¿no? Es lo que viene después de haber obedecido a lo primero, ¿cierto? Entonces dice, entenderás juicio, justicia y equidad y todo buen camino. ¡Wow! Eso es adquirir sabiduría. Eso es cuando estamos adquiriendo sabiduría, entonces no solamente vamos a entender el temor de Dios, vamos a tener conocimiento de Dios, o sea, aprender a conocerlo, ¿cierto? Entonces, sino que también aquí nos está diciendo, entenderemos, como resultado de eso, entenderemos la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. ¿Quién no desea eso? Yo creo que todos los hijos de Dios desean eso. Entonces es importante, ¿cierto? Luego en el capítulo 3 vamos a leer unos versículos porque allí también hay una instrucción muy importante para nosotros. Entonces dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides, no te olvides. ¿Qué hace uno para no olvidarse? Eso es algo que es una decisión que yo tomo de qué voy a hacer para no olvidarme de la palabra que Él me ha estado hablando a mí. ¿Qué estrategia voy a hacer, a desarrollar para no olvidarme? Puesto que hay tantas cosas en la parte externa que pueden distraerme de lo que Dios me está hablando a mí. Entonces dice, no te olvides. Por eso Él da la instrucción, no te olvides. Entonces, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo hago yo para guardar sus mandamientos en mi corazón? Eso es una pregunta que se debe hacer cada uno. ¿Cómo hago yo para obedecer a esta palabra y guardar los mandamientos de mi Padre en mi corazón? Yo, por ejemplo, escribo lo que Él me está hablando
y lo vuelvo y lo leo y reflexiono y trato de entender cuando no me es claro. Y le pido al Espíritu Santo que me dé luz, que me abra el entendimiento para poder entender la instrucción de mi Padre. Entonces dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice el versículo 2 del capítulo 3, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué promesa tan hermosa. Dice, largura de días, o sea, años de vida, ¿cierto? Y paz te aumentarán. Todos deseamos vivir en paz, estar en paz. Y esa paz que no depende de la paz de los hombres, ni de los acontecimientos, ni de las circunstancias. Es una paz interior que nos gobierna. Maravilloso. Entonces dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Entonces me llama a ser misericordioso y a buscar la verdad, a amar la verdad. ¿Por qué? Porque eso me salva. El hecho de siempre buscar la verdad en todas las cosas. No sé si a ustedes les han pasado que a veces les mandan unos mensajes que parecen verdad. Ay, que a veces hasta de milagros que nunca sucedieron. Pero cuando uno va a buscar la verdad para saber eso, el enemigo ha usado mucho ese aspecto porque mandan mensajes que no son ciertos y los mandan y la persona lo recibe, no sabe si es verdad, solo piensa que es verdad porque el funalito lo mandó, se lo mandó una persona que él conoce bien y piensa que esa persona ella sí sabe que eso es verdad y resulta que ella tampoco ha averiguado si eso es verdad y cuando uno va a mirar si eso es verdad resulta que es todo falso. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, en buscar siempre la verdad y no ser instrumentos para difundir la mentira, porque el Señor dice que no debemos dar falso testimonio, acuérdense. Entonces, dice aquí, nunca se aparten, escríbelas en la tabla de tu corazón. Wow, tengo una tabla en mi corazón. El Señor dice que yo puedo escribir. ¿Se dan cuenta? Eso es impresionante. Puedo escribir en mi corazón. Yo puedo escribir. Aunque parezca loco, es verdad. Porque Dios lo dice así. Y lo que Dios dice es verdad. Siempre ha sido la verdad. Entonces dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate, o sea, confía en el Señor con todo tu corazón. Esa es una actitud y esa actitud es intencional. Porque tú no puedes esperar a tener esa actitud. Tú decides tener esta actitud de que vas a confiar en el Señor con todo tu corazón. Es una decisión y la decisión te va a ayudar a mantenerte en esa posición. Entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio razonamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de ser hijos de Dios, todavía esta alma está allí, ese ser carnal está allí que filtra todo a través de las sensaciones, de los sentidos, ¿verdad? Y los sentidos no son la verdad, los sentidos no son un buen filtro. Solo la palabra de Dios es la verdad. Los sentidos, ellos me dan testimonio de lo que está allí en la parte externa. Pero eso que está allí en lo externo no es lo que me da a mí la seguridad de la verdad. Es la palabra de Dios. Esa palabra es nuestra roca. Entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
¿Por qué? Es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué promesas tan hermosas las que hay en esos dos libros de Proverbios. Mis hermanos, yo los motivo a meditar esas palabras, a recibir la instrucción, a ponerla en práctica, a obedecer a ella y ver que cuando Él dice que Él promete que eso nos dará temor de Dios, que nos dará conocimiento de Él, que nos dará sabiduría y entenderemos el buen camino y podemos caminar rectamente delante de Él, así es, y que nos da largura de vida y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sean todos muy bendecidos. Hasta la próxima.